Porque yo estoy operado de una Bueno, pierna. aquí el diario de Cuatro siempre tenemos amigos que nos son fieles y uno de ellos es César Hernández. Él es el secretario de propaganda y miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo. Un hombre que maneja varios aspectos de la política y de la sociedad y con quien se pueden tratar temas de relevancia, como estos dos que han ocurrido recientemente, eso de la propuesta gubernamental de reducir un 50% nada menos las aportaciones presupuestarias para los trabajos de los partidos políticos y del montaje electoral. Y hay la encuesta que hoy publica el periódico Diario Libre, que le asigna una alta valoración al presidente Luis Abinader, después de, dígame, hace 6 años en el poder, 6 años. Y valoración también que se extiende a su esfuerzo por promover y hacer del turismo la principal, como lo es ya, actividad económica del país. Y el asunto de las obras públicas que le favorece mucho la protección pública, aunque no el tratamiento de la problemática económica. Una de las cosas que destaca el periódico es precisamente que siendo un gobierno que no es bien valorado por los asuntos de tratamiento a la economía y a la seguridad interna, sin embargo esté bien y altamente valorado con respecto a la política, a la apreciación del presidente de la República. Bien. Buenos días, César. Qué interesante el cuadro que se nos presenta para que usted nos haga algunas apreciaciones. ¿Qué le parece? Jóvenes, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Contento siempre de verlos y sobre todo arrancar un lunes con ustedes es primero agradable por la calidad humana de ustedes. Segundo, desafiante porque hay que estar preparado para ese frente informativo que ustedes siempre presentan. Y tercero, dispuesto a aprender, porque con ustedes no me queda más remedio que aprender siempre que comparto con ustedes. Así que Muy generoso, vamos arriba. generoso. Gracias, hermano. Gracias. Vamos a empezar con la Junta y la postura de la Junta y de los partidos políticos con relación al tema, a la iniciativa del presidente Vamos. del Poder. Bueno, lo primero es que recuerden que no es la primera vez que el presidente de la República o el gobierno dominicano intentan reducir los fondos que reciben los partidos políticos. De hecho, para que ustedes sepan, ya nos han quitado el 50%. O sea, lo que iba a ocurrir ahora era quitarnos un 25% más para dejar en un 24% lo que recibíamos en el año 2020. Eso, lo bueno que quede claro, que ya ha habido reducciones en los fondos que reciben los partidos políticos. Recuerden aquella vez cuando se iba a utilizar los fondos de los partidos para hacer la UAS del Gran Santo Domingo, la UAS de Santo Domingo Este. Eso se evitó, pero al final del día, nos quitaron los recursos y no se hizo la UAS. Es decir, habría que ver, investigar para ver qué se hizo con los recursos. Y esto no es más que, primero pienso que un acto de populismo incorrecto, porque si el gobierno puede hoy exhibir algo, o cualquier gobierno nuestro puede exhibir algo. Sí, adelante. Se frizó. Anda, se frizó. Ustedes señalaban muy bien al principio del programa, hablaban de estabilidad política, elecciones cada 4 años sin ningún tipo de problema. Hay garantías de libertad de expresión, hay garantías de la inversión en la República Dominicana, aunque ahora se están viendo un poquito cercenadas por esto de la mina de Romero. Pero en fin, hay un gran marco político, social, jurídico, a lo que de manera le llamamos siempre el Estado político, social y de derecho, que proviene de la lucha que han tenido los partidos políticos. Y lo más insólito
que podríamos decir que el partido que más historia tiene en esa lucha por la democracia, precisamente es de donde viene el partido de gobierno, que es un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, a propósito de celebrarse en un año más de la partida de José Francisco Peña Gómez. ¿Cómo tú celebras la partida de ese gran líder latinoamericano, iberoamericano? Después el doctor Peña Gómez lo celebras martillando, castigando, cercenándole el andar a los partidos políticos en donde está el partido político que se supone que debe honrar a Peña Gómez. Entonces es como extraño esto, y eso te dice mucho de cuál es el pensamiento político de los que hoy nos gobiernan, que pareciera que no existe ningún pensamiento político en la forma que ellos actúan, porque fíjate cómo se le ha dado muy poca preponderancia a los actores claves de la política de ese partido. Los que están nombrados en el gobierno están en posiciones que son de poca relevancia. Y los que ocupan las posiciones de alta relevancia o son amigos del presidente o son de otros partidos políticos aliados que no son los del gobierno. Es decir, hay una óptica rara del presidente de la República en esto, igual que la tiene en el tema de la mina. Pienso que hay más que señales de proteger su imagen, de proteger su legado. Con esta acción pienso que hay más señales de cobardía frente a un pueblo, porque yo recuerdo en los gobiernos nuestros del presidente Leonel Fernández, cuando había crisis de comunicación con un tema, el presidente se sentaba con el que había que sentarse, se le explicaba, se escuchaba, se debatía, se volvía y se debatía hasta que se lograba. Nunca se me va a olvidar. Eso es algo que me marcó para siempre en mi vida. Siendo yo el director de ingeniería del Palacio Presidencial, me tocaba la mayoría de las veces estar en los actos que había en el Palacio. Recuerdo como ahora, en 2009, cuando se concluyó la consulta para vamos a decir, la creación de una nueva constitución, porque no podemos hablar que la constitución del 10 es una modificación, es una creación de una constitución que se tocaron sus 273 artículos en ese momento. El presidente de la República, en ese momento presidente del PLD, convoca una reunión con todos sus legisladores, es decir, todos los diputados del PLD y todos los senadores del PLD, que eran la mayoría. Si mal no recuerdo, habían más de 100 diputados o cerca de 100 y habían 31 senadores. Y él le hace la propuesta, bueno, ya tenía la propuesta de la modificación o de la nueva constitución, y él le dio un turno a cada uno de ellos. Y todos, los cientos y tantos, tomaron un turno. Él los escuchó, todos los que estábamos ahí, escuchamos a cada quien. Recuerdo que mi amigo Abel Martínez era presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, y el doctor Reinaldo Pared era el presidente del Senado, que ambos estaban en la reunión. Todo el mundo opinó sobre esta nueva constitución, lo que implicaba las altas cortes, estos nuevos poderes del Estado, que cómo se iba a manejar, que etcétera, que etcétera. Y les digo, el 95% estaba opuesto a la mayoría de las propuestas que el presidente Fernández, y producto de una consulta de la sociedad civil, de sectores económicos importantes, había dado en ese momento. Luego que ellos terminan, él toma un turno y artículo por artículo fue explicando y fue detallando la razón y el por qué había que hacerlo. Fíjense los niveles de democracia del presidente Leonel Fernández. Su partido, sus legisladores, que él, con gestiones de su gobierno, había logrado que tuvieran esa curul. Recuerden lo que hicimos en el 6 para ganar, lo que hicimos en el propio 10 para ganar, asfaltando calles, haciendo obras y cumpliendo compromisos. Entonces, ese Congreso que estaba ahí tenía un nivel de gratitud enorme con el Ejecutivo, que lo había catapultado para tener esas posiciones. Pero siendo así, el presidente no le impone nada. Los llama, los escucha primero y luego les explica, y evidentemente con la explicación los convenció,
porque una vez terminada la explicación del presidente, entonces vino otra ronda de participación donde todo el mundo cambió de parecer y estaban favorables en su mayoría a esta propuesta de la creación de la Constitución del año 2010. Entonces, fíjate la diferencia del modelo de gobernar. El presidente Fernández no se escondió, no le dio hacia atrás a esa decisión trascendental que pienso yo, y que me corrijan ustedes, en términos institucionales es la más importante del último siglo, esta Constitución del año 2010. Entonces, un gobernante tiene que tener primero un plan claro de qué quiere, hacia dónde va, pero tiene que tener firmeza al ejecutar el gobierno. Si no tiene firmeza, entonces no llegaremos a ningún puerto, porque imagínate en el medio de una tormenta que tus marineros expertos te digan que es a babor y entonces unos simpáticos bufones del barco te digan que es estribor y tú te vas por el lado de los bufones y te vas a estribor, cuando lo seguro era irte a babor donde te están diciendo los expertos. Pero ese es el gobierno que tenemos y gracias a Dios que ya le queda menos tiempo en el solio presidencial. César, sin embargo, César, a propósito de ese cuestionamiento que le haces al presidente Luis Abinader, la encuesta precisamente, que son todos los temas que están sobre el tapete, que trae el periódico Diario Libre, pues presenta a un presidente de la República con un excelente posicionamiento, porque habla de un 51%, y Pedro le agregaba que si se le sumara, se le dividiera el otro porcentaje, el programa que dice que lo está haciendo más o menos bien, alcanza casi el 60, el 61, dice Pedrito, ¿verdad? O sea, eso es lo que está marcando la encuesta, lo que quiere decir que el presidente, en medio de todos los avatares, que incluye incluso, valga la redundancia, la queja de la población que se manifiesta con más de un 60% cuestionando el tema de la economía, cuestionando la inseguridad, cuestionando los niveles de pobreza, entre otros, aún así, pues coloca al presidente a buen resguardo con ese 51% de posicionamiento. ¿Cómo interpretan ustedes desde la fuerza del pueblo ese posicionamiento del presidente en medio de una situación de severos cuestionamientos en otras áreas fundamentales del país, incluyendo la que es vital, que es la economía y la inseguridad? Cuéntame, ¿cómo ven ustedes? Lo primero que admiro y respeto de manera casi cuántica tu positivismo al evaluar al presidente de la República. Porque decir que 51 es bueno cuando tuviste 75 en un momento, lo que te dice es que vas en caída libre francamente. ¿Y por qué hay vestigios de positividad en la gestión del presidente? Bueno, porque él, como buen pariente de Pilatos, lo que hace es que se lava las manos cada vez que hay una decisión difícil y caliente que tomar. Por ejemplo, ¿quién es el culpable de la mina de Romero? Bueno, el ministro de Energía y Minas. ¿Quién es el culpable del vertedero de la Cuava? El ministro de Medio Ambiente. ¿Quién es el culpable de que una carretera no está lista? El ministro de Obras Públicas. O sea, el presidente compra un galón de champú o de jabón de manos, el más famoso, y ante cualquier situación crítica se lava las manos. O como aquel gato en las caricaturas decía, huyo a la izquierda o huyo a la derecha. Entonces, evidentemente, cuando tienes una locomotora con todo tipo de combustible promovido. Está fallando un poquito la retoma. César tiene un problema con el internet, con la señal. Se nos ha frisado. Qué barbaridad, un momento importante. Bueno, pero quizás precisarle un poquito a César, dice que el positivismo es no. 7 de cada 10 dominicanos, 7 de cada 10 dominicanos dicen que la cosa está mal. 7 de cada 10 dominicanos dicen que su economía personal está mal. 8 de cada 10 dominicanos dicen que la economía del país está mal. Y ya los dominicanos que veían la corrupción administrativa en un 11º lugar por ahí en las encuestas, ya la están viendo en 3er lugar. Es decir, a la gente le preocupa lo que se está, entre comillas, malversando en el gobierno.
Eso no, eso lo dicen esa misma encuesta. Pero además, tú tienes que ver lo largo y lo ancho de la encuesta. Seguiremos viendo las demás entregas, porque hoy apenas es una parte. Pero cómo ha ido reestructurándose, fíjate cómo ya la seguridad ciudadana vamos a decir, el marcador que más le preocupa a la gente. Y lo vemos día a día. Cómo no hay ningún tipo de esperanza. Cuando buscan la encuesta, la esperanza de la gente se está perdiendo, y eso es grave para un gobierno. Tú puedes decir que tu imagen está por allá, por los cielos, pero la gente no cree en ti. O sea, yo he visto gente faltándole respeto al presidente de la República en comunidades, con él ahí de frente. Le dicen, no, usted es un mentiroso, presidente. Pero tú crees que es posible que ante una situación como lo de la posible explotación de oro en la mina de Romero, en la Loma de Romero, en San Juan de la Maguana, el presidente en un discurso a la nación, que debe ser un discurso serio, se destape diciendo que la culpa es de Danilo y de Leonel, que él no tiene nada que ver, pero usted tiene que ser un poquito más responsable. ¿Y cómo usted, para salirse de esa patana, usted apela al pasado, decir que primero Leonel y que luego Danilo, que usted no ha hecho nada, cuando usted sabe que usted dio la autorización para lo mismo, para exploración? Aquí no se ha dado, nadie ha dado permiso de explotación, porque todavía se está haciendo el estudio, bueno, se estaba, porque se suspendió el estudio de impacto ambiental. Entonces usted tiene que ser transparente con la gente, usted tiene que decir las cosas como son, y sencillamente no luchar, no vivir en esa eterna lucha de que soy el mejor presidente de Latinoamérica, pues soy el peor en la República Dominicana. Bueno, la verdad es que las encuestas latinoamericanas lo colocan en posición muy alta, ciertamente. La valoración del presidente no se discute, además eso lo dicen muchas personalidades. El tema está en tratar la situación interna. El tema está en que hay un 60%, vamos a decir, según la encuesta, un 43% dice que la situación es mala, y un 30% dice que es buena. Pero a ese malo, ese 43, agréguele lo que la consideran también muy mala, porque si es mala, hay uno la considera muy mala. Entonces, y todo eso te da un resultado, como tú dijiste, bastante alto. ¿Qué es lo que acontece en la República Dominicana? Bueno, que la gente aprecia mucho el hecho de que en estos 6 años no ha habido una sola huelga nacional. Ha habido suficiencia, a pesar de que enfrentamos la problemática de la pandemia, que nos tomó de 1 año y medio a 2, 19 y 20 completo casi, y parte del 21, superarla, porque puso de rodillas la economía y toda la sociedad dominicana cayó de rodillas con la pandemia. Se le atribuye al presidente, un actor de primera línea, haberla recuperado. Fue de cero que se partió, por ejemplo, en el turismo. Por eso que usted ve que un 73% de la población aprueba nacional en el turismo. ¿Qué es sorprendente? Que todavía se esté hablando de que en el área de las obras públicas el gobierno cuente con tan alto reconocimiento. Bueno, es que tuvo que hacer un gran esfuerzo de activación nacional para que pudiéramos superar la pandemia. Nadie se puede negar de los suministros de alimentos en los supermercados, y la actividad económica del país se ha mantenido. El país tiene, comparado con otros ambientes cercanos, una posición realmente privilegiada, porque está entre los primeros. El problema está, como dices, que la situación económica no la ve positiva la gente, que no tiene esperanza de que se recomponga favorablemente, y además que dice que la inseguridad se ha incrementado. Es lo que precisamente resalta Aníbal de Castro, el director del periódico Diario Libre, cuando analiza la primera entrega de la encuesta. No se compadece esa apreciación con la alta valoración del gobierno.
¿Cómo puede eso reflejarse en el PRM, que es el partido oficial? O sea, la valoración del presidente de la República y de su gobierno. Bueno, eso está por verse. Quedan 2 años por ahí, entre ellos uno preelectoral y que traerá elecciones de medio término y las elecciones finales. Pero yo entiendo, César, que sí, que el gobierno tiene razones para sentirse en una coyuntura tan difícil como la que estamos afrontando, bastante satisfecho con los resultados de esta parte, de esta primera parte de la historia. Vamos a ver qué dice el pueblo sobre los asuntos políticos. Ahora bien, el comportamiento del gobierno con respecto a la crisis que genera el conflicto del Golfo Pérsico, los subsidios a los combustibles que el gobierno ha dispuesto, aún sacrificando el presupuesto público. Ya tiene unos 23.000 millones disponibles para eso. Eso alcanzaría al ritmo que vamos hasta julio. Pero ha dicho que está buscando otros 40.000 millones más porque está dispuesto a mantener los precios de los combustibles que mayor influyen en la economía en puntos razonables, gasoil, LP, al alcance de la gente. ¿Qué opina de esa política y hasta dónde nos lleva? Mira, caballo, yo tengo mi criterio sobre ese tema. Realmente el gobierno nunca estuvo preparado para una crisis que se veía venir, o una crisis que era eventual que ocurriera. Pero mañana no quiero, como dicen popularmente, matar el gallo en la funda. Mañana en la mañana el doctor Leonel Fernández, presidente de nuestro partido Fuerza del Pueblo, usará una herramienta que ya ustedes conocen, que se llama La Voz del Pueblo, en donde precisamente hablará ampliamente sobre la realidad de la crisis nacional y de la crisis, evidentemente, la crisis global. Y no quiero dar muchos detalles sobre las informaciones, pero de manera general, te pongo un ejemplo. ¿Por qué en estos 5 años se congelaron los precios de los combustibles cuando debió dejarse fluctuar? Se subía, se bajaba. Eso no se hizo ¿por qué? Por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, el populismo del presidente. Tú hablas de los productos del mercado. No entiendo con cuáles sectores estás hablando si el 35% de las panaderías quebró. Sí, un alto porcentaje de los productores de arroz ha quebrado por las importaciones. Igual los de cebolla de San Juan, los de habichuela. Ahí tengo imágenes, te las puedo enviar, echando los productos a los ríos porque le llenan de importación. Los productores de pollo. Yo creo que esto es una vuelta por Moca y hable con los productores pequeños y medianos de pollo. Todos han desaparecido. Aquí quedan en el país los grandes, que son los capaces de, en el momento de que haya importación, también importar. Los que producen, los que tienen una granjita de 5, 10, 15, 20 mil pollos, lamentablemente han desaparecido. Entonces, ahora los supermercados están llenos, pero solo en diciembre del año pasado la canasta básica terminó subiendo un 38%. Y ya la inflación en este mes está en el 4.6%, cercano al límite que estableció el Banco Central para el año entero. O sea, hay productos, claro que sí, productos importados. Estamos importando 6.000 millones de dólares al año en productos, donde un gran círculo de amigos del presidente de la República se está beneficiando de esas importaciones. Entonces, si a ese bienestar a que se refiere, te lo compro. Y yo te diría, con respecto al PRM, si lo que dice la encuesta sobre el presidente de la República es cierto, si no es maquillado, si no está manipulado, entonces yo pienso que el candidato del 28 del PRM debe ser el presidente Abinader. Porque si todo eso es verdad, entonces las elecciones las ganan en medio boletín, diría yo. Esa es mi opinión. Él no puede ser candidato. Él fue el que le puso los otros candados a los candados que habían, o sea que él lo puede abrir. Él tiene mayoría en su Congreso, él puede hacer lo que él entienda. Pero si es para salvar el país, si este redentor va a salvar la economía, va a resolver el problema eléctrico que lo empeoró en estos 6 años, si va a resolver el problema de la educación que lo empeoró en estos 6 años, si va a lograr inversiones mayores en infraestructura que la deterioró en estos 6 años, entonces que bienvenido sea El Salvador
oh Señor Jesús. César, déjame aprovechar tu condición de encargado de propaganda, ¿verdad?, del partido La Fuerza del Pueblo, para tratar un tema que es sumamente sensible y muy importante, no solo para los comunicadores, sino para la democracia en sí, que es el tema de la censura y el tema de la ley, la denominada ley del DNI y lo que está establecido para el código. El tema de que aquí va a haber, va a tener que tener mucho cuidado como uno vaya a criticar y a cuestionar, sobre todo cuando se trate de figuras públicas y dentro de ello, ¿verdad? Los funcionarios. ¿Cómo ven? Porque veo que no he visto muy a la Fuerza del Pueblo envuelta en ese tipo de temas. Parece un tema que es de palpitante actualidad, porque además tenemos unos medios de comunicación que han cambiado, los cambios que se han generado en los medios de comunicación del país son realmente ostensibles, se notan. Las redes sociales, su impronta, de cómo eso se ha ido estableciendo en forma importante, el tema de los liderazgos mediáticos que ha ido variando también, ¿verdad? Tenemos nuevos líderes de opinión, hay otra forma de hacer, ¿verdad? Pero todo eso está envuelto en el tema del tema penal y el tema de la ley, la denominada ley del DNI, que yo me encuentro sumamente odiosa. Pero ustedes, ¿cómo la ven como desde el partido Fuerza del Pueblo? ¿Cómo ven esa situación? Adelante. Recuerda cuando se hicieron los aprestos, no solamente de esta ley del DNI, ha habido otros intentos de amordazar a la opinión pública, y esto es muy sencillo. Este gobierno ha instalado una maquinaria macabra, perversa, de manejo de la opinión pública. Yo hice una denuncia a través de un artículo que hiciera Juan Ariel Jiménez en la prensa nacional. Él hizo un artículo sobre el seguro Banreservas. Y subrayo, seguro Banreservas, no estoy hablando del banco, para que después no quieran mezclarme con la ley la ley de banco. La ley de banco, exacto, de protección de la seguridad bancaria. Esta institución, de repente, que Seguro Banreservas es una empresa aseguradora, igual que otras 32, 33 que hay en el país. Así es. Todas esas empresas que son de mucha importancia, de gran capacidad del mercado, invierten unos 15, 20 millones de pesos al año en publicidad para promover su empresa. Entre todas. Hubo un año que Seguro Banreservas pagó 300 millones de pesos por publicidad. Es decir, 20 veces más o 30 veces más que el conglomerado de su sector. Y cuando usted busca, tú dices, bueno, déjame ver si a Diario del 4 le pusieron publicidad. No le pusieron publicidad. Déjame ver si a otro programa de panel tradicional que uno conoce, de canales UHF, hay publicidad. No hay publicidad. Cuando usted va al desglose de esa publicidad, estamos hablando que es pago a influencers y pago hasta por likes, según los contratos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que usted está construyendo un franqueador mediático sin ningún tipo de sustento, vamos a decir, ideológico o profesional, para emitir opiniones, porque un like de un influencer es un like de un influencer, no es un comentario propositivo sobre una acción del gobierno o una política pública que está implementando. Por ejemplo, Pedro acaba de hacer un análisis brillante del posicionamiento del presidente, con criterio, con elocuencia, con claridad. Que uno no esté de acuerdo es otra cosa, pero hay que escuchar a Pedro, mi querido amigo Pedro, hablar en ese formato. Eso no es un like cualquiera de un... No es un like cualquiera de un... Yo iba a decir carajo, pero lo dije y déjame retirarlo. De una persona que tenga 1 millón de seguidores, 500,000 seguidores, que enseñe los pantalones cortos, o la blusa, o los senos, y entonces ya a ese tipo hay que darle 150,000 pesos
para la que le dé like a algo de un ministerio. Entonces, esa maquinaria que ellos han creado ahora quieren controlarla. Porque ¿qué pasa con esa maquinaria? Que se te puede revertir. Se te puede convertir en esa marcha verde que tú tuviste con ella, ahora puede ir en contra tuya y no la puedes parar, entonces la quieres parar con una ley. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando con eso. Entonces ellos mismos han prostituido el espectro comunicativo, porque no son los medios de comunicación, es el espectro comunicativo. Todo el que tiene un celular en la mano, el gobierno le da un valor infinito en lo que puede hacer de ahí. Entonces, es peligroso. Ahora quieren quieren amordazar a la gente. Y entonces, al final del día, a la gente no lo van a poder parar. A la gente no lo van a poder detener. Y si no quieren poner una mordaza en los teléfonos, en los micrófonos, yo estoy seguro que en las urnas no nos van a poder poner esa mordaza. Y ahí le vamos a demostrar realmente cuál es el sentimiento que tiene el pueblo dominicano con ellos. Déjame sumarte ahí dos temas que yo pienso que debemos abordar. Está el tema de Haití, que nunca se nos debe quedar, porque para nosotros es y seguirá siendo por siempre nuestro gran reto, gran problema mientras no se resuelva. Pero Haití también entró dentro en el marco de las acciones del gobierno, dirigida a primero seguir reclamando de la comunidad internacional una solución al tema haitiano, por todo lo que eso ha implicado e implica para nosotros aquí, que llevamos, es una carga bastante pesada. Y en el marco de todo esto, donde el gobierno anda buscando recursos para generar 40,000 millones de pesos, para atenuar los efectos de la crisis de la guerra, nos sorprendió un tanto el que se dispusieran de unos 20 millones de dólares, me parece, como aporte de la República Dominicana a las Naciones Unidas, que vía las Naciones Unidas para el asunto de Haití y el proceso de pacificación. El tema haitiano, ¿cómo lo ves? Y ese punto en particular de esa iniciativa del presidente de disponer de esos recursos en las actuales circunstancias para irle de frente a nuestro principal problema, que es el de Haití. Entonces, por eso digo que es importante conocer gente como tú y de tu partido, cómo ven esa situación, esa iniciativa por parte del gobierno dominicano. Tal como señala Mozart, el problema haitiano es ese hermano siamés que tenemos, que cuando nos da gripe cuando él le da gripe y no tenemos nada que ver. Sí. Evidentemente ya hay como una especie de luz en el camino, están como avanzando los temas hacia una posibilidad de primero dominar el territorio, que es lo básico que hay que hacer en un estado para lograr que se encamine hacia el inicio de una construcción de una democracia, el territorio. Y bueno, el tema del control de las bandas está avanzando. Hemos visto que ya los Estados Unidos se ha decidido finalmente a ayudar. Pienso que para este año de elecciones, desde mi punto de vista, no hay el tiempo, no habrán las condiciones, pero ellos son los que están ahí dirigiendo ese tema, podrán lograrlo. Y el tema del aporte del gobierno, fíjate que no lo veo mal. ¿Por qué? Porque en la medida, algo que yo aprendí muy temprano con el presidente Leonel Fernández sobre el tema haitiano, era que nosotros debemos apostar por el desarrollo de Haití, porque Haití sea grande, que Haití tenga un crecimiento económico importante, porque en la medida que ellos se desarrollen, ellos irán a su territorio y se permanecerán allá, no querrán venir aquí. Entonces tenemos que apostar por eso. Y si tú dices, bueno, 20 millones de dólares, 2,000 y pico de millones de pesos, pero ¿cuánto representa el 35% de los partos dominicanos en clínicas dominicanas, en hospitales dominicanos al año? El 35% es de haitianas. ¿Cuánto representa los 300 y tantos, 220, 230 mil niños haitianos que estudian aquí en las escuelas dominicanas? ¿Cuánto representa el costo en salud de los inmigrantes legales o ilegales haitianos aquí? Entonces, si le ponemos un número a eso y bueno, podemos aportar a que eso
vaya reduciéndose poco a poco, pienso que es una decisión atinada del Lo que gobierno. pasa, César, es que lo que pasa es que nosotros hemos aportado tanto y nos hemos sacrificado tanto todavía, que yo no sé cómo esos 20 millones que serían muy buenos para el tema del impacto de la guerra en el país. Sí, Si el pero gobierno está eso, lo que necesitando pasa es que 40 eso millones, yo diríamos, yo lo veo más simbólico que otra cosa. Es un gesto de que es el país, simbólico. bueno, Estos 10 hay millones de países, dólares son una chiquita de colí. No, son 20 millones, porque, pero por 20 millones. ejemplo, Son vamos 10 a ver, millones. estamos hablando de 40.000 millones, ¿verdad? 40.000 millones de pesos. En estos 5 años, casi 6 del gobierno del PRM, se han tirado a la basura 600.000 millones de pesos en el tema eléctrico. Sí, 600.000. Estamos buscando 40.000. En estos 6 años de gobierno del PRM, se han tirado a la basura el 2.5% del PIB en tarjetas y bonos de planes sociales en vez de invertirlo en infraestructura. Estamos hablando de otros 500.000 millones más. Ya estamos hablando de 1.2 billones de pesos. Y tú me estás hablando de 20 millones de dólares. Y tú me estás hablando de 40.000 millones de dólares. Si nos vamos a educación, no se sabe lo que se perdió con Fulcar, con el año aquel escolar virtual. No se sabe lo que se perdió con los 3 millones de tabletas que nunca llegaron, si no llegaron, dónde están, qué pasó con estas tabletas. Yo no he visto la primera todavía. No sabemos qué ha pasado con los sistemas de transporte que se han pagado para, por ejemplo, la extensión de la línea 1B del metro de Santo Domingo, Villamella, que tiene 6 años ahí, 2,5 kilómetros. No sabemos dónde está ese dinero. No sabemos dónde están los 750 millones de dólares de Aerodón. ¿Dónde están? No sabemos dónde están. Entonces, pienso que debemos enfocarnos en las cosas reales. Y si te hablo de elevación del ITEVIS, si te hablo de elevación del impuesto sobre la renta, entonces ahí es que te caes para atrás. La reforma fiscal de nuestro Estado está en el propio Estado, está en la ineficiencia que tenemos en la gerencia del manejo de la cosa del Estado. Entonces, quitarle 800 milloncitos, 400 milloncitos a los partidos políticos es la forma más ridícula de reaccionar de un Estado. En este caso, el director de presupuesto, él me imagino que no tiene idea de lo que es un partido político, porque no lo conozco como dirigente político, pero es muy alegre con la pluma y el lapicero, y más alegre es su jefe, que le permite dar ese discurso ante la población dominicana. Pero él es eficiente. César Fernández. El presupuesto se maneja en línea directa con los intereses del Poder Ejecutivo y lo hace bien. Bastante bien. Bueno, pues, eso no lo dije yo. César Fernández, miembro de la dirección política y secretario de propaganda de las Fuerzas del Pueblo. Un abrazo. Amigo de Diario 4, ¿verdad? Una persona brillante, dirigente. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes. Feliz semana. Que nos traiga luz mañana para que sigamos en todo este proceso. Pendiente a la voz del pueblo mañana. El presidente Leonel Fernández hará el país. Bueno, sí, al presidente Leonel Fernández. Muy bien. Presidente Leonel Fernández hará el país sobre la crisis fantasma que nos quiere vender el gobierno. Ya espérenlo. ¿Cómo? Oye. Gracias, César. A ustedes. Cuídense del calor. Cuídense del calor. Mucha agua, no fría, agua. No cerveza, ron, agua. Nos vemos mañana, Dios mediante. Cuídense. Bye bye.